Bueno, quiero dar la bienvenida al presidente de la Federación Andaluza del Grupo Jóvenes. No es la primera vez que nos acompaña en el colegio, a mí me encanta que venga siempre que tenemos muy buena relación y tenemos la misma visión de cómo debe ser la abogacía y cómo debemos pelear para defender nuestro interés. Quiero también, presento a Antonio, que es responsable de NetSolution. Vamos a hacer una presentación muy breve de la bolsa de trabajo que se ha creado y que vamos a poner en marcha ya tras esta presentación pensando en los abogados jóvenes. El objetivo de la bolsa de trabajo es cubrir una carencia que tenía el colegio. Cuando alguien necesita a un abogado, pues teníamos el tablón ese de madera que hay ahí a la entrada. No había dónde pedir un currículum de compañeros que quisiesen iniciarse en la profesión y vimos la necesidad de ya, en los tiempos que estamos, contar con una bolsa de trabajo donde empresas, instituciones, organismos, todo el mundo pudiera ofertar y los abogados puedan directamente subir su currículum. Se acaba con un formato estandarizado para que cada uno pueda subir su trayectoria, su currículum, todo lo que quiera, y ya las empresas podrán ponerse en contacto con los abogados y ampliar toda la información. Hacemos una presentación que la va a hacer Antonio y lo hacemos rápidamente y empezamos con la jornada. Un sitio y lugar donde poder empezar la profesión. Creo que os sirva. Gracias a NetSolution y a vosotros cuando queráis os podéis marchar cuando vosotros queráis. Bueno, empiezo, como decía al principio, dando la bienvenida a Julián y al colegio, agradeciendo a la Federación y al Grupo de Abogados Jóvenes que haya contado conmigo para hablar de justicia gratuita. Tengo que decir además que me encanta el título que habéis elegido: no a los recortes en justicia gratuita, es tu turno, defiéndelo. Nadie nos va a defender a nosotros. Si no nos defendemos nosotros, nadie nos va a defender. Esa es la experiencia y eso es lo que realmente tenemos que tener claro desde la abogacía institucional. Veo que lo estáis haciendo por toda España, os felicito y además os animo a que adoptéis una postura reivindicativa. Creo que es obligación de la abogacía joven ser reivindicativo y luchar por nuestros derechos y por los de los ciudadanos. Estoy encantado, lo decía el lunes en la Junta General, cuando presentamos la memoria del ejercicio con la actual directiva del Grupo de Jóvenes. Hacía tiempo que no había una junta directiva de un grupo de jóvenes que funcionase como el que está funcionando en la actualidad, ofreciendo formación. Vimos la formación que se había hecho durante el último año, es impresionante. Te felicito, Mara, os felicito y os animo a que además sea reivindicativo. Se puede ser perfectamente institucional, reivindicando lo que la abogacía joven necesita. Bueno, vamos a empezar para hablar un poco de justicia gratuita. Trataré de no enrollarme mucho para que podamos luego tener tiempo para reflexionar y para valorar el proyecto de justicia gratuita. En primer lugar, yo tengo que empezar por manifestar la alegría con que el ya proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita mantenga el modelo de prestación del servicio como hasta ahora, es decir, la organización y la prestación del servicio a través de los colegios de abogados y de los abogados. Desde luego es la prueba más que evidente de que no lo estamos haciendo nada mal, por lo contrario, lo estamos haciendo francamente bien. Pero os puedo asegurar que ese tópico de que la justicia gratuita, que se podía privatizar, que nos la podían quitar y que siempre, no, eso no puede ser, eso es mentira, ha estado encima de la mesa. Ha estado encima de la mesa, sacarlo a concurso, ya ha sido una realidad. Pero finalmente no se ha podido hacer porque nadie puede organizar el servicio como lo organizan los colegios profesionales y prestándose de la forma que lo prestamos los abogados. Y además, hemos de decirlo, y no solamente aquí en el salón de actos, hemos de decirlo en la calle, en los medios de comunicación.
que en el momento en que la ciudadanía valora pésimamente, muy negativamente a la Administración de Justicia, sin embargo, valora muy positivamente a los abogados de oficio. Y eso lo reflejan las conclusiones del Observatorio de Justicia Gratuita. Es decir, puede pensar, claro, el Observatorio de Justicia Gratuita, las conclusiones de los abogados, esto los abogados que van a decir los abogados. No, no es cierto. El Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo y la Ley, los profesionales que menos estamos en número somos abogados. La mayoría son representantes pues, de la Judicatura, del Ministerio, del Consumidor y Usuario, Fiscalía, asociaciones. Hay de todos los sectores de la ciudadanía y los que menos estamos somos abogados. Bueno, pues se rompe con el típico tópico de que la justicia gratuita son los abogados jóvenes que están empezando, que no sé cuánto, está mal atendido el servicio. No, la edad media del abogado de oficio es de 41 años, la antigüedad en el turno son 13 años si no recuerdo mal, y la nota con que se valora por el ciudadano es de notable. Pero además, el ser abogado joven no quiere decir en modo alguno falta de preparación. Y eso, a ver si se les mete en la cabeza aquí lo dice. Se puede ser abogado joven y se puede estar perfectamente preparado, formado y preocupado por lo que hacemos. No se trata de edad, se trata de la voluntad que tenga cada uno en prepararse, en formarse y en prestar un servicio de calidad. Y eso os toca a vosotros, a mí reconocerlo y a vosotros exigir que se os reconozca. Y las administraciones, estatal y autonómicas, me da igual que sea Villarriba, Villabajo y del color que sea, a pesar de que siguen contando con nosotros, porque nadie, como decía, nadie puede organizar y prestar el servicio como lo hacemos nosotros, nos maltratan. Y a mí, personalmente, como abogado de oficio, se me llena la boca de orgullo, y lo digo en todos los foros en los que puedo, en que España cuenta con un fantástico sistema de justicia gratuita. Y cuenta con ese fantástico sistema de justicia gratuita que puede ser puntero y referencia en Europa, gracias solo y exclusivamente a la solidaridad y a la generosidad de los abogados que ejercemos en condiciones muchísimas veces indignas. Solo y exclusivamente por el trato que nos dispensa la administración. Y por tanto el ciudadano recibe un servicio de absoluta calidad, pero en menoscabo siempre de la dignidad de los abogados. Creo firmemente, y lo manifiesto en mi calidad de presidente de la Comisión del Consejo, que hemos de poner desde los colegios y desde los consejos fin a esta situación. Al menos mostrar una actitud muchísimo más beligerante de la que se viene mostrando desde la abogacía institucional. Somos abogados y sabemos que tras una negociación que no fructifica, pues solo cabe el pleito. Vosotros sabéis que lo que se trabaja desde la Junta de Gobierno y en el Consejo Andaluz y en el Consejo General se trabaja mucho, pero muchas veces la sensación de los abogados es que no lo saben. Yo creo que es hora, salvando la huelga, que no estoy absolutamente en contra de la huelga, tenemos que adoptar posturas muchísimo más enérgicas de las que se están planteando. Estoy en contra de la huelga, claro, porque entiendo que la reivindicación económica que se pueda tener frente a la administración, la reivindicación de las condiciones con las que presto el servicio han de ser a la administración. Pero yo no puedo colaborar y contribuir en modo alguno a que una persona esté un minuto en un calabozo, más de la cuenta, por mis reivindicaciones económicas. Eso lo tengo muy claro. Se ha acordado en la última permanente del Consejo General, a propuesta del decano de Málaga, ahora que empieza la campaña electoral de las elecciones europeas, hacer una información, elaborar una información de toda la legislación existente, básicamente nos estamos refiriendo a la ley de tasas, y toda la que está en marcha, que no es poca, en lo que afecta y perjudica a la abogacía y a la ciudadanía. Tener reuniones con los líderes políticos de cualquier color, de cualquier signo, como digo, Villarriba, Villabajo, a nivel nacional y a nivel local, en los 83 colegios, antes de la campaña electoral, y hacerles ver la campaña publicitaria que se va a hacer desde la abogacía. Con esto, la pretensión es hacerles sentarse y negociar si no quieren verse dañados, al menos
la posibilidad de verse dañado en las elecciones europeas. Se aprobó en la última permanente del Consejo, se lleva a pleno del próximo día 11. Os puedo decir que desde el Consejo General y desde el minuto 1, a través de la Comisión de Justicia Gratuita, se ha venido explicando, exponiendo, exigiendo y haciendo ver al Ministerio la necesidad de garantizar el cobro de los honorarios de los abogados de oficio. Así se consiguió que se recogiese en la exposición de motivos, uno de los 8 o 9 borradores del anteproyecto, en la exposición de motivos a partir del tercero, me parece que fue, se recogió ya la necesidad de garantizar el derecho de cobro de los abogados. Pero se quedó en eso, en la exposición de motivos. En el articulado se le ha olvidado. En el articulado lo han llevado solamente en materia penal la asistencia de los 5 primeros días, que parece que va orientada a los juicios rápidos con conformidad. Ahí sí tendremos garantizado el cobro, pero poco más. Desde luego os aseguro que la Comisión de Justicia Gratuita no va a cejar en su empeño hasta conseguir que los abogados cobremos con independencia de la resolución final que tenga el expediente de solicitud de justicia gratuita. Es inadmisible que haya juzgados que requieran para que se designe a abogados por el artículo 21, con automotivados, y a sabiendas de que la Administración no va a pagar esos expedientes, lo sigan haciendo. Es lamentable que la Administración no pague el trabajo de los abogados. Solamente en Málaga hay más de 1000 expedientes que no se pagan, 1000 trabajos hechos por abogados que no van a cobrar, porque no hay una solicitud firmada por el justiciable, cuando hay un auto motivado por el juez requiriendo la designación de abogados. Bueno, pues nuestros políticos sacan pecho y se enorgullecen del sistema de justicia gratuita, pero no cuentan que es gracias a nosotros, a los abogados y a los colegios, y a pesar de ellos, a pesar de los políticos. Entiendo que son tiempos complicados, pero la asistencia jurídica gratuita es básica para la existencia del Estado de Derecho y en ella no puede haber tibieza. No se puede presumir de ella, pero tratándola como la hermana o la hija pobre de la Administración. No se invierte en ella y se aprieta a los abogados y a los colegios, ahora pretendiendo atribuirnos más cargas, estadísticas, registros, etcétera, pero pagando poco, mal y tarde. Sencillamente me parece inaceptable. Hemos de hacer ver que prestamos un servicio básico y fundamental para la supervivencia del Estado de Derecho y hemos de cobrar unos honorarios profesionales para ello y que no nos digan más que una subvención, y luego me referiré a lo de la subvención. Sabéis que tuvimos en Málaga el juicio, el caso Malaya, donde la instrucción fueron 6-7 años, donde el juicio duró más de 2 años, en semanas de 3 y 4 días, con más de 1 millón de folios. Bueno, pues la Junta de Andalucía no paga por volumen de folio, porque eso lo prevé la ley para los procedimientos abreviados, pero no lo prevé para los sumarios. Entonces, como para los sumarios no lo prevé, no lo paga en Málaga, aunque sí lo prevea. Evidentemente se trata de un error, la ley no puede prever para el procedimiento abreviado sí y para el sumario no. Se trata de un error, la Junta de Andalucía no lo paga y despacha los asuntos de Malaya a los compañeros que se dedicaron de oficio a Malaya con pagar los 300 euros o 400 euros que valga el sumario, más los números de vistas. El Colegio de Abogados ha presentado las demandas correspondientes contra la Junta de Andalucía en reclamación de los honorarios de los compañeros. Bueno, pues vamos a pasar a hablar un poco del proyecto de justicia gratuita. Como decía, el proyecto impone nuevas funciones y cargas a los colegios, pero sin embargo no hay una mayor dotación presupuestaria que respalde esa carga. Por ejemplo, una de las cargas, que para mí me parece la más grave de todas, conlleva además vulneración de derechos fundamentales. Ya no tenemos bastante con las tasas, ahora también con el proyecto de justicia, con la ley de justicia gratuita. Es el artículo 7.3 del proyecto, donde exige que para la segunda instancia y las ejecuciones, cuando haya transcurrido más de 1 año desde la designación, sea necesario que el justiciable ratifique ante el secretario judicial su voluntad de recurrir la sentencia. Bueno,
Esto en la práctica, lo que nos dedicamos a esto, sabemos que esto en la práctica es materialmente imposible. Cuando asistimos a un extranjero en comisaría y se acuerda, se dicta la orden de expulsión y se expulsa del país, el abogado sigue con el expediente, llega al contencioso administrativo y obtiene la sentencia. Si tiene que recurrir la sentencia, previamente el justiciable tiene que, delante del secretario judicial, decir que quiere recurrir la sentencia. Pues a ver cómo lo hace el extranjero que está ya en su país. Pues para mí es una vulneración como de derechos fundamentales como la común. O vámonos a la jurisdicción penal. Todos sabemos en la realidad que la inmensa mayoría de los justiciables penales de oficio pues, son personas pues, marginadas, sin domicilio, toxicómanos, que lo vemos porque la policía los trae conducidos al juzgado de guardia, que luego con suerte lo podemos ver en el juicio, con suerte, si piden más de 2 años de prisión y son conducidos nuevamente por la policía, pues la sentencia, si es condenatoria, pues no tendrán derecho al recurso si no manifiestan delante del secretario judicial su deseo de ratificar la solicitud de justicia gratuita. Bueno, sabemos que en la práctica eso va a causar absoluta indefensión. Salvo que sea dentro de un año. Usted agilice los juzgados y tramite los procedimientos dentro de un año. Usted no lo hace y su funcionamiento anormal, las consecuencias son para el ciudadano. Bueno, pues, si el ciudadano ratifica, pues obliga al colegio a tramitar un nuevo expediente de justicia gratuita. Con lo cual es una carga más, pero que no va a ir acompañada de un aumento de la dotación presupuestaria. Durante 4 años vamos a tener que estar revisando los colegios si el justiciable ha venido o no ha venido mejor fortuna, cosa que hasta ahora no se hacía, no lo preveía la ley. Simplemente cuando tú eras el beneficiario de la condena en costa, tú eras el que te preocupaba de saber si la otra parte venía mejor fortuna para poder cobrar unas costas. Ahora no, ahora es obligación del colegio. Se impone la carga, un registro especial de insostenibilidades, y lo de las insostenibilidades le haremos un apartado aparte porque tiene traca. Archivo, custodia y tratamiento de datos, pero ya no solamente relacionados con el expediente, con el procedimiento judicial, la concesión de justicia gratuita, sino también del resultado obtenido. Y hablaremos del resultado obtenido. Dar información al justiciable que es absolutamente desconocida. Cuando el justiciable le da al servicio de orientación jurídica, el colegio, la persona que está allí, tiene que decirle, entre otras cosas, cuánto va a costar el expediente que se va a tramitar. ¿Y qué sabe la persona que está allí en el SOR? Lo tendrá que saber el abogado. Si hace falta perito, si no hace falta perito, si hace falta intérprete, si no hace falta intérprete, si hace falta oficio no sé dónde, si no hace falta mandamiento al registro, si no sé cuánto. Eso lo sabe el abogado. El funcionario, que nosotros lo tenemos hecho con compañeros, pero que no entra en el fondo del asunto, ¿qué sabe de ese coste? Bueno, pues esas cargas, desde luego, son nuevas cargas que, como digo, no van acompañadas de más dinero. Se pone la obligación también a los colegios de dar formación continua y permanente. Faltaría más, claro que damos formación continua y permanente, y lo hacemos, pero ¿quién la paga? Yo le exijo a usted que dé formación a los abogados que están en el turno fijo, pero yo no se las pago, usted se las averigua para financiarlo. Eso sí, luego voy con la ley de servicios de colegios profesionales y le limito la cuota de colegiación a 240 euros. Porque si no, se dificulta el acceso a la profesión. Eso sí, el recurso de apelación 800 euros. A 240 al año no limita, 800 por recurso, o sea, 240 por año sí limita, 800 por recurso no limita. Luego hay una responsabilidad para los colegios que es cuando se solicita la justicia gratuita, que dice, tal como prevé ahora mismo la actual ley, la 196, que hay 15 días para resolver el expediente. Si en 15 días no se ha resuelto por el colegio la designación provisional, a los 15 días hay que conceder inmediatamente. Hay que designar a abogado y procurador inmediatamente. Y luego en los 30 días siguientes, nótese que la administración sí tiene 30 días, nosotros 15, ellos 30, tendrá que decir, confirmar o revocar la designación provisional. Si la revoca, el colegio es el que tiene que pagar el abogado y el procurador. El colegio. Bueno, pues esas son las cargas del colegio. Ahora vamos a otras cuestiones más. El contenido material del derecho. Bueno, pues el contenido material del derecho, habré oído en prensa que de una manera ciertamente inexplicable se ha abierto la justicia gratuita para determinados colectivos con independencia de su recurso económico.
víctimas de violencia, terrorismo, las víctimas de accidentes de circulación, etcétera, etcétera, con independencia de su recurso económico. Sin embargo, hay determinadas partes del procedimiento que quedan todavía sin cubrir por la asistencia jurídica gratuita, que al final lo que conlleva es a la indefensión y a la vulneración de derechos fundamentales. Para la jurisdicción social es obligatorio la reclamación previa, queda sin tener cobertura por la justicia gratuita. Por tanto, el trabajador que no tenga medios no puede ir al contencioso porque primero tiene que agotar la vía administrativa y, lógicamente, no puede hacerlo. Contencioso administrativo, hay que agotar el procedimiento administrativo, sigue sin tener cobertura en justicia gratuita. La asistencia a la víctima de violencia desde el minuto 1, desde que la víctima va a ir a la comisaría a presentar la denuncia y a pedir la orden de alejamiento, sigue sin tener cobertura. El servicio de orientación penitenciaria sigue sin tener cobertura. Los expedientes ante el juzgado de vigilancia penitenciaria sigue sin tener cobertura. Todos estos colectivos que desde luego merecen, o hay personas que pueden merecer la justicia gratuita, de entrada están excluidos, con independencia de los recursos. Es decir, aunque sea pobre de solemnidad, no va a tener cobertura de justicia gratuita, porque no cubre ese procedimiento, ese servicio no lo cubre la justicia gratuita. Y sin embargo, queda muy bien vender públicamente que para las víctimas de tal, para ellos sí. Además de esto, os puedo decir, como comentaba antes, que el proyecto previamente ha tenido, no sé si han sido 8 o 9 borradores de anteproyecto. Los graduados sociales ya entran en la justicia gratuita. Ahora van a entrar en la justicia gratuita. Pero entran en el último texto, en el último borrador del anteproyecto, en el 8º y en el 9º. Durante todos los demás, nadie no ha aparecido los graduados sociales y nadie ha hablado de los graduados sociales. Cuando nos llegue el último y vemos que se incluyen a los graduados sociales, nos llevamos las manos a la cabeza, hacemos nuestra enmienda, nuestro trabajo, y el Consejo de Estado, se consigue que el Consejo de Estado informe de manera desfavorable a que entren los graduados sociales. El Consejo de Ministros ha mantenido los graduados sociales. Yo he visto cuando nos dan traslado del informe del Consejo de Estado y de todas las peticiones de todas las instituciones que participan y que informan, la petición de los graduados sociales. Os aseguro que es una cuartilla, medio folio. La fundamentación de los graduados sociales, la petición para entrar en el sistema de justicia gratuita, ha sido una cuartilla. Pueden decir, desde fuera nos pueden decir, claro que van a decir los abogados, ¿cómo van a querer que entren los graduados sociales? Es que no lo dicen los abogados. Es que para que entren los graduados sociales hay que modificar la ley de procedimiento laboral, porque no son defensores, son representantes procesales. Hay que modificar el artículo 545 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habla que hay que elegir entre abogados y procuradores. Hay que modificar el 546, hay que modificar la Constitución española, porque es que el artículo 24 de la Constitución española, al único profesional que designa, al que le encomienda la defensa del derecho de tutela judicial efectiva, es al abogado. Lo dice la Constitución. Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 95 que veo textualmente el fundamento jurídico quinto, la parte que nos interesa, dice: por el contrario, lo que pretenden los graduados sociales va más allá de las normas, pues no refleja sino su intento desesperado de equipararse a la abogacía, lo que, de otro lado, afecta al derecho de defensa, artículo 24.2 de la Constitución, pues implicaría que profesionales sin capacitación suficiente y completa ejercieran habitualmente de asesores jurídicos y defensores en pleitos. La especialización en el derecho del trabajo no puede ocultar el carácter unitario e integrado del derecho de cuyo conocimiento global carece el graduado social, como evidencian sus planes de estudio. Si lo dice el Tribunal Constitucional, no lo dice la abogacía. Pero es más, y vosotros lo sabéis bien de cerca, ahora tenemos la ley de acceso, donde para ser abogado hay que hacer un máster, hay que hacer un examen, entonces ya se puede ser abogado y ya se está preparado y ya se puede ser abogado. Y me parece perfecto,
pero el grado social no. Entonces, ¿por qué el grado social puede asistir de oficio sin tener la preparación y al abogado se le exige, para ser abogado de entrada, esta preparación? Desde luego, es una absoluta incoherencia. Del cobro os comentaba antes que no se ha conseguido de momento la garantía de cobro y seguiremos peleando en ello. Cargas al abogado. Hemos hablado antes de las cargas al colegio, pero ahora vienen las que se imponen a los abogados. Vamos a tener que tramitar obligatoriamente la litis expensa. Vamos a tener que informar a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita del contenido material del derecho, de la extensión temporal, cuánto dura la concesión, el coste del servicio y además sobre otros medios alternativos para la resolución de conflictos, la mediación y el arbitraje. Estamos obligados a informar, o sea, nos designan, pero tenemos la obligación de informarles que si usted quiere ya no sigo yo, vaya usted a la mediación. Pero lo más preocupante para los abogados, es el régimen disciplinario nuevo, que me parece que es un atentado absoluto al Estado de Derecho, a la libertad y a la independencia de la abogacía. En primer lugar, sanciona cuando no se susanen defectos procesales por causas imputables al justiciable, el abogado tiene que denunciarlo. Y si no lo denuncia, se le sanciona. Se le sanciona, y esto me parece gravísimo, el no planteamiento de la insostenibilidad de la pretensión. Y usted es que lo que para Mara es perfectamente sostenible, para mí es perfectamente insostenible, y viceversa. Usted es que cuando a mí me llega un asunto, sea de oficio, sea particular, soy yo el que determina si es defendible o no es defendible, y el que elige la línea de defensa. Y no luego que en la comisión provincial de la comunidad que sea, un funcionario me diga: oye, usted debería haber planteado la insostenibilidad, no la ha planteado y le sanciono disciplinariamente. O sea, me parece un atentado gravísimo, gravísimo. Pero es que además esto se acompaña con que tenemos que remitir las sentencias recaídas al colegio, y el colegio tiene que llevar un registro. Pero además tenemos la obligación de decir si la sentencia ha sido favorable o desfavorable. ¿Y qué es una sentencia favorable o una sentencia desfavorable? Es que no puedo tener una sentencia condenatoria de 8 años de prisión y sea para ponerme un piso. No puedo tener una sentencia donde condenen a mi cliente a pagar 100 millones de euros y sea para ponerme un piso. ¿Quién determina? ¿Con qué subjetividad, con qué objetividad, mejor dicho, se determina lo que es favorable o desfavorable? ¿Quién lo va a determinar? Entonces usted quiere llevar por un lado un registro y quiere saber qué sentencia se ha ganado y qué sentencia ha perdido, imaginando que se pueda saber lo que he ganado y lo que he perdido. Y además me va a sancionar cuando usted considere que he perdido y que debería haber planteado la insostenibilidad de la pretensión. Bueno, me parece absolutamente lamentable. Me parece absolutamente lamentable. Se limita la posibilidad de la renuncia ya solamente a la jurisdicción penal. Es decir, en otra jurisdicción ya expresamente no se puede renunciar, aunque haya causas para ello, conflicto de intereses, que se conozcan las partes, tengan enfrentamientos, lo que sea. Ya expresamente se dice que solo y exclusivamente la jurisdicción penal. Y en cuanto a la regulación de acceso del abogado al turno de oficio, que esto os importará a vosotros mucho, sabéis que está la orden ministerial de junio del 97, donde se regula el acceso al turno de oficio. Orden ministerial que para todos los españolitos está vigente, incluido para el Ministerio de Justicia, porque lo consultamos desde la Comisión por escrito y se nos contestó diciendo que está vigente, menos para la Comisión Nacional de la Competencia. La Comisión Nacional de la Competencia dice que a ellos no les de aplicación y al Colegio de Málaga le ha impuesto una sanción, tenemos una propuesta de resolución de 300.000 euros. Porque un compañero de Granada pidió, estando de alta en el Colegio de Granada, en el turno de oficio de Granada, sin ser colegiado de Málaga, pidió que se le incorporase en la lista de turno de oficio de Málaga. Y Málaga dijo que no.
Entonces, este compañero nos denunció en la Agencia Andaluza de la Competencia. Cuando nosotros tomamos posesión, estaba se nos acababa, en el plazo eran 5 o 6 días nos quedaban para terminar o de manera consensual el expediente o para hacer la alegación. Yo hablé con el anterior decano, con Manolo Cama, y me dice, mira, yo ya lo tenía hablado para terminar de manera consensual. Claro, yo por falta de plazo digo, vamos a terminarlo de manera consensual, pero yo esto lo veo un auténtico disparate. Cuando ya llegamos al consejo, yo hablo con el consejo, hablo con el jefe de los servicios jurídicos, y digo, esto me parece una barbaridad. Entonces yo le planteé al consejo que Málaga era la primera, pero que detrás iban a venir todas las demás. Entonces yo proponía que la dirección jurídica de la defensa del Colegio de Málaga fuese codirigida consejo y colegio, pero que él imponía como condición que el riesgo de la sanción de los 300.000 euros lo asumiese el consejo, porque yo no puedo correr el riesgo de tener que pagar una sanción de 300.000 euros, y así se acordó. Por tanto, al final yo me retracté, dije que no quería terminar de manera consensual, aproveché que me requirieron para que matizase una cosa, no sé cuánto, y dije que no matizaba nada y que no quería terminación de manera consensual. Total, que estamos de contencioso, pero tenemos una sanción de 300.000 euros. Pero no solamente eso, sino que ya han empezado con todos los colegios. Pero ya lo último ha sido que de la Comisión Nacional de la Competencia se ha requerido a la Comisión de Justicia Gratuita para que informemos composición, identificación de los miembros de la comisión, la de Madrid, nuestra normativa reguladora, la periodicidad de las reuniones y copia de las actas de los últimos 4 años. Claro, yo decía al consejo el otro día cuando informaba de esto, digo, la siguiente va a ser que previamente a reunirnos les enviemos el orden del día de la reunión y pidamos autorización para reunirnos. Esa es la situación con la Comisión Nacional de la Competencia y la Justicia Gratuita. ¿Sabéis por qué? Porque se le ha olvidado que la justicia gratuita es un servicio público. Es un servicio público. Bueno, pues la orden ministerial establecía varios requisitos. Uno de ellos era el tener despacho profesional, la residencia habitual, donde fueses a ejercer, donde fuese a estar adscrito al turno oficial, la lista en la que fuese a estar. Entonces, nosotros conseguimos, con el Ministerio de Justicia, lo conseguimos, en uno de los textos de uno de los borradores del anteproyecto, conseguimos que se incluyera el artículo 25.2, que exigía, la propia ley exigía el requisito de tener el despacho profesional, la residencia habitual, la residencia habitual profesional, en el partido judicial correspondiente. Estamos contentísimos porque, entre otras cosas, acabamos con todo el problema de competencia. El Consejo de Estado informó de manera favorable a este artículo, pero el Consejo de Ministros lo ha eliminado. Por tanto, yo ahora puedo darme de alta en el turno oficial de San Sebastián, perfectamente. Lógicamente, con lo que nos pagan, yo no voy a pagar un viaje a San Sebastián para recibir a mis clientes. Y si a un cliente de turno oficio, lógicamente no va a venir a Málaga desde San Sebastián para ver a su abogado. Entonces, claro, ayer en una rueda de prensa en Madrid, me decía un periodista, bueno, pero eso en la práctica no va a tener ninguna consecuencia, porque ni el abogado va a ir, ni el cliente va a venir. Digo, ya. Digo, ahora te voy a dar una consecuencia práctica, la privatización de la justicia gratuita. La privatización de la justicia gratuita. Todos tenemos en la cabeza grandes despachos, grandes firmas, grandes no sé cuántos, que a todos sus abogados de todas sus ciudades lo van a dar de alta en todos los turnos de oficio de todos los partidos judiciales de cada uno de los colegios. Lógicamente, el abogado X del despacho H de Málaga estará dado de alta en todos los turnos de oficio de toda la provincia de Málaga y de toda España. Y él solamente va a asistir a los de Málaga. Pero le designarán asuntos en La Coruña. Y ya no asistirá allí el abogado del despacho X de La Coruña. Digo, es que esto lo tienes que entender en un contexto. En un primer momento decían que desaparezcan los colegios profesionales, solamente autonómicos. ¿Se forma la que se forma? No, venga, mantenemos los colegios. Te limito la cuota a 250 euros anuales. No subsiste ningún colegio. La justicia gratuita. Te impongo un montón de cargas administrativas y te reduzco
la aportación económica. Y además, doy vía libre. Vamos, si yo fuese un titular de esas firmas, de esas grandes firmas, estaría frotando las manos ahora. Es que sería un ingreso importantísimo. Si es que esto es verde con asa. Es que esto es verde con asa. A mí que me dejen de rollo, que competencia dice que es que esto limita el acceso a la profesión. Bueno, puede ser un asunto gravísimo. Os puedo decir que justicia, no, que Gallardón, no soy yo sospechoso de defender a Gallardón ni mucho menos, pero en esto Gallardón está con nosotros, aquí es de guindo. Otro de los requisitos es la colegiación de 3 años. Yo he defendido, lo hemos aprobado en la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo y se ha aprobado ya en el Pleno del Consejo de fecha 7 de marzo del 2014, se aprobó la eliminación de este requisito, de los 3 años. No podemos vender por pura coherencia que ya por fin tenemos la ley de acceso, que ya por fin tenemos un máster donde se forma a los abogados, a los compañeros para que sean abogados después de superar el máster, y usted ya puede llevar un asesinato y un homicidio particular, pero un desahucio de turno oficio que no está preparado, que no tiene ningún sentido. O se está preparado o no se está preparado. O hacemos un máster de calidad que realmente se forme y se prepare al que va a ser abogado, o apague, vámonos. Entonces, ya nosotros en el Consejo General de la Abogacía ya se ha acordado eliminar ese requisito y ahora falta que lo eliminen también de la orden ministerial. Os decía de la ley de subvenciones. A mí el que me digan que lo que perciben los abogados es una subvención me preocupa, y me preocupa mucho, porque me lo está diciendo un político, y como de los políticos te puedes fiar, pues lo que te puedes fiar me preocupa muchísimo, porque la ley de subvenciones te puede exigir, por una parte, financiación propia para la prestación del servicio. Artículo 19 de la ley de subvenciones. Para yo darle la subvención, usted tiene que poner una parte del costo del servicio, si no, no le doy la subvención. Y por otra parte, porque la subvención, para convocarla y para conceder la subvención, será necesario que exista crédito suficiente para las obligaciones en que consiste el servicio. Mire usted, es que esto es un derecho fundamental, es que esto tiene que ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, es que esto no puede ser una subvención, ni puede ser una gratificación, ni puede ser una prima, esto tiene que ir a los presupuestos generales del Estado porque es un servicio público, un derecho fundamental de todos los ciudadanos, el derecho a la justicia gratuita. Es que es así de simple. Por tanto, hemos apelado desde luego, hemos hecho del proyecto ya han sido 45 enmiendas las que se han presentado. Se ha discutido también, se está discutiendo el tema de los baremos. En concreto, los baremos, los últimos que tenemos, son del año 2003. Desde el año 2003 los baremos de Andalucía no se actualiza el IPC. Estamos 11 años con unos baremos que ya tienen unas cuantías bastante irrisorias, como para que encima lleven 11 años sin actualizarse. Decía que nos impone más cargas y nos impone más carga el proyecto y que no van acompañadas de una mayor dotación presupuestaria. Bueno, de entrada, con la disposición transitoria, la que sea, no me acuerdo el número, hay una reducción para los colegios de territorio común, aquellos en los que no hay transferencia de competencia y de justicia, territorio común y Consejo General, de casi 2.800.000 euros. De entrada, reducen lo que se aporta al Consejo y a los colegios de casi 2.800.000 euros. Eso sí, formación, registros, archivos, no sé cuánto, 2.800.000. Y ya en las comunidades autónomas, ya veremos. Una vez que se apruebe el proyecto, los reglamentos que tenemos aquí en Andalucía, pues ya veremos a ver cómo nos quedan. Pues ya nos redujeron al 50% los gastos de infraestructura, que lo aprobaron en el 2013,
para el 2013 y sucesivos, pero lo hicieron con carácter retroactivo. Lo que le debo, me llevaba un año de retraso, yo le debo el 2012, pero que esa tarea también le voy a pagar el 50%. Usted, pues usted no puede hacer eso, ya lo sé, pero usted demándeme que ya cuando diga el juez le pagaré, así lo dijo el consejero, le pagaré el 50% restante. Bueno, pues esa es la situación. Y luego nos baremo a ver cómo salimos del baremo de lo que cobramos los abogados. En definitiva, creo que este proyecto, bueno, y por hacer una referencia a las tasas, cuando hablaba de las subvenciones decía que no podemos consentir que esto sea una subvención, que tenemos que exigir que esto vaya a la Ley de Presupuestos Generales del Estado como un servicio público más, que las tasas no pueden quedar vinculadas de ninguna manera a la asistencia jurídica gratuita, y además que era absolutamente falso y mentira que la tasa era para financiar la justicia gratuita, porque la justicia gratuita no ha entrado un duro o un euro de la ley de tasas. Se decía que era para financiar la justicia gratuita, tal, que no era para recaudar. Bueno, pues ya Justicia ha dicho que va a premiar a los secretarios judiciales que cobren más tasas. Bueno, pues si no era recaudatorio, que ni nadie lo vea. Y ahora ya tenemos a los secretarios judiciales como policías locales. Cuantas más multas, más cobro. Pues cuantas más tasas cobren, más cobro. Por tanto, yo creo que esta ley, junto con la ley de tasas, es una ley absolutamente dañina para los abogados sin duda, pero más para el Estado de Derecho. Lo he dicho muchas veces y lo digo públicamente de manera constante. Los abogados defendemos los intereses de los ciudadanos individualmente considerados todos los días. Cada vez que nos ponemos las togas, defendemos sus intereses, sus libertades, sus derechos, todos los días. Pero cuando hablamos de los derechos de la ciudadanía, del colectivo, le corresponde a la abogacía institucional. La abogacía institucional no puede estar callada, los colegios, los consejos autonómicos y general, y por tanto tenemos que movilizarnos contra los atropellos al Estado de Derecho. Y este es un atropello más al Estado de Derecho. Comentaba antes de empezar que lo que me parece lamentable es la falta de sensibilidad de los abogados. Y no sé si falta de sensibilidad, dejación o no sé qué es lo que ocurre, porque cuando yo sé que nosotros somos de quejarnos, lo comentaba antes con Julia, somos de quejarnos en los pasillos, las puertas de los juzgados, mira tal, el retraso, no sé qué, pero luego a la hora de la verdad no hacemos nada. Se convocó una concentración en protesta por la situación del turno de oficio y estábamos en la puerta del colegio, en Málaga, un colegio como Málaga, con más de 2.500 abogados, no llegábamos al centenar. Vino el consejero de Justicia, nos trajimos al consejero de Justicia al salón a hablar de la reforma del Código Penal, y yo mi preocupación era, quiero que vengan los abogados, quiero que los abogados me reclamen. Mi preocupación era, sin faltar el respeto, no hace falta faltar el respeto, a ver cómo controla la situación. Vinieron 4 gatos. No hubo un abogado que le preguntara por el turno de oficio al consejero de Justicia. Ni uno. Nos conformamos con lo que tenemos. Y por tanto apelo a esto. Es nuestro turno, defiende. Como dice, es tu turno, defiéndelo. No lo defendemos. Y nos toca defenderlo. Por nosotros y por los ciudadanos. Y ahora ya, si queréis, me someto al debate que queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, nos ha dado una visión bastante amplia de la nueva reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que, como has dicho, vulnera muchos derechos y creo que deberíamos ser muchísimo más lo que estuviéramos aquí, porque, como has dicho, una pequeña muestra del colectivo que no tiene la suficiente fuerza, yo creo, ante una protesta como esta que nos va a perjudicar a todos, no solo como abogados, sino como ciudadanos también, y como partícipes de una sociedad de derecho que está sufriendo bastantes quebrantos por las nuevas legislaciones que nos están viniendo. Pero bueno, esa es la conciencia de cada uno. Ahora vamos a hacer una mesa redonda, así que si pueden subir el compañero Fernando Pierna-Vieja a la mesa y el compañero que también es abogado joven, Jorge Carlos de la Torre, y vamos a hacer un pequeño turno para ellos de palabra, y una vez que ellos hablen y nos cuenten su experiencia, pues también ya podremos hacer preguntas, turno de preguntas, o si ha quedado alguna duda, pues más tarde pues la
resolveremos. Bueno, Jorge Carlos de la Torre está en el SOC de Torremolinos. Queremos una visión también del abogado joven, porque ya que lo organizábamos nosotros que estuviera él. Y bueno, él está continuamente con los que se van a ver más afectados, que son los ciudadanos, y nos puede dar la visión esa de la práctica.